tardes, bienvenidos. El día de hoy les voy a hablar de un proyecto terminal, primera parte. Asignatura, Seminario de Investigación. Presenta Santa Romo Gutiérrez. Docente, doctora Sandra Dimas Márquez. El proyecto terminal, primera fase. Título: Los videos interactivos para mejora de los procesos de lectura y escritura en los alumnos de segundo grado, Grupo A. La primera parte es el diagnóstico. En el diagnóstico damos a conocer todas las características de nuestro grupo, su contexto, entre otros. En primer lugar, hablaremos del contexto. La escuela donde se desarrollará es la Escuela Primaria Álvaro Obregón, ubicada en el municipio de Agua Blanca de Iturbide, Hidalgo, con clave de centro de trabajo 13DPR2030I. Teléfono 771-146-4478. Cuenta con una matrícula de 525 alumnos. Tiene un director efectivo, 21 docentes, 2 administrativos, 2 intendentes. Cabe mencionar que la escuela está dividida en 2 módulos. El primer módulo se encuentran 8 aulas, sanitarios, el salón de cómputo, una dirección cooperativa. Se atienden los grupos de primero, segundo y 2 de tercer grado. Módulo 2 consta de 11 aulas, una dirección, baños, canchas de fútbol, cancha de básquetbol, y se encuentran los grupos 2 de tercero, 3 de cuarto, 3 de quinto y 3 de sexto grado. Los alumnos se atienden en un turno matutino. Hablando específicamente del segundo grado Grupo A, tenemos que cuenta con 31 alumnos, 21 niñas y 10 niños. Y presentan en lectura un 74.2% se encuentra en nivel esperado. ¿Qué quiere decir? Que el alumno lee de acuerdo a su grado, respetando puntos, comas, signos de interrogación, lee palabras completas sin deletrear, con un buen nivel de comprensión. Y el 25.8% de los alumnos se encuentra en desarrollo. ¿Qué quiero decir con esto? Es decir, que presentan inconsistencia en su lectura, cambian o omiten una letra por otra. En escritura tenemos que el 77.5% de los alumnos se encuentra en nivel esperado, es decir, escribe de la manera convencional, palabras completas, separando como debe de ser, con buena ortografía, respetando puntos, mayúsculas. Y el 22.5% se encuentra en desarrollo, es decir, que omite alguna letra, junta palabras y no pone acentos ni mayúsculas. La importancia de realizar este proyecto radica en atender a los niños que presentan áreas de oportunidad, tanto en lectura como en escritura, ya que son fundamentales en el segundo grado de primaria. Se cuenta con la infraestructura e insumos adecuados. La escuela está a disponibilidad para realizar el proyecto, se cuenta con un aula, así como con laptop, computadora PC, proyector, bocinas. Asimismo, cuento con computadora, bocinas que pongo a disposición para llevar a cabo este proyecto. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos que primeramente abordamos los documentos normativos, y entre ellos se encuentra el artículo 3 constitucional, que nos dice que el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria, de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen al máximo el logro de aprendizajes de los educandos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, que aquí la educación para los niños está garantizada, que debe de dárseles con calidad. Para ello se crean modelos educativos acorde a las necesidades de nuestros pequeños. Otro documento normativo es el Plan y Programas Modelo Educativo 2017, donde se da prioridad a la enseñanza de la lengua tanto escrita como hablada, teniendo un enfoque al aprendizaje constructivista y humanista, usando como medio las prácticas sociales del lenguaje para acercar al alumno al conocimiento contextualizado tanto de la lengua oral como escrita.
Las evidencias con las que contamos son la observación directa, ya que como docentes estamos en contacto directo con los pequeños y nos damos cuenta de su proceso de alfabetización. Otro es el portafolio de evidencias que se encuentra en el aula. Ahí mismo están trabajos de cada uno de los alumnos con sus anotaciones para saber cuál es su nivel de avance y cuáles son los detalles en que les falta fortalecer. Aunado a ella, tenemos los resultados de la prueba CISAC, que significa Sistema de Alerta Temprana y que se aplica en educación básica en 3 periodos del ciclo escolar. Al inicio como evaluación diagnóstico en lectura, escritura y cálculo mental. Al concluir el primer trimestre para conocer el avance de los pequeños y analizar a quién le falta desarrollar y fortalecer las habilidades en los 3 aspectos. Y al final del ciclo escolar para reflexionar sobre los resultados logrados y ver en qué se requiere apoyo. Entonces, como podemos ver, tenemos herramientas para detectar la problemática, y la problemática consiste en desarrollar las habilidades de lectura y escritura al concluir el segundo grado. Ya como se mencionó en los porcentajes, una gran cantidad de alumnos les cuesta trabajo o aún les falta fortalecer la habilidad tanto de lectura como de escritura. Entonces, como mencionábamos, los alumnos presentan áreas de oportunidad, tanto en la lectura como en la escritura. ¿Cuáles son las alternativas de solución que se proponen en este proyecto de intervención? Bueno, primeramente seguir la línea de acción gamificación, que es una herramienta que utiliza el juego para hacer más interesante la clase. Y en este caso, como son niños pequeños, pues vamos a hacer uso de videos interactivos como una forma de mejorar el proceso de lectura y de escritura. El apartado 3 hablamos de la justificación, donde explicamos los motivos de por qué el proyecto de los videos interactivos para la mejora de los procesos de lectura y escritura en los alumnos de segundo grado, Grupo A. Primeramente se busca que desarrollen sus habilidades en lectura y escritura. Los beneficiarios serán los mismos alumnos de segundo grado, así como los de grados paralelos. La institución donde laboro, porque al aplicar este proyecto se van a beneficiar no solo mis alumnos, sino toda la comunidad escolar, puesto que en los grados que siguen no van a presentar dificultades, van a tener su proceso de alfabetización de la manera convencional. El interés tanto laboral como personal es atender la problemática que presentan los alumnos a buen tiempo y no dejarlos al final o que concluyan su segundo grado, se vayan a tercero y se vayan con limitaciones de alfabetización. Entonces, por ello, laboral, porque voy a atender al grupo. Personal, porque me va a quedar la satisfacción de poder ayudar a aquellos pequeños que se van quedando, de repente los vamos dejando y pasan un ciclo escolar a otro grado y pues sus necesidades de aprendizaje son más. Se plantea una solución total al finalizar el ciclo escolar 2019-2020, ya que tiene todos los requisitos para que se dé y se cuenta con los insumos, los recursos tanto materiales como humanos para poder encontrar esta solución total al problema de la lectura y la escritura. En el apartado 4 hablamos del objetivo general, que consiste en diseñar un proyecto de mejora a partir de la implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje mediante la utilización de videos interactivos como una forma de desarrollar la lectura y la escritura en los alumnos de segundo grado, Grupo A, para atender el problema de alfabetización inicial durante el ciclo escolar 2019-2020. Objetivos específicos. 1. Implementar estrategias de enseñanza mediante videos interactivos para atender el problema de alfabetización inicial. 2. Diseñar estrategias de aprendizaje utilizando videos interactivos para favorecer la lectura y escritura en los alumnos. 3. Jugar videos interactivos como una forma divertida para aprender a leer y escribir. 4. Crear textos utilizando las TIC como una manera interesante de aprender a leer y escribir para dar solución al problema de alfabetización inicial. El apartado 5 habla de aportes de la literatura. Empezamos en primer término por el marco mundial, donde la UNESCO establece un plan al 2030 y menciona que todos los alumnos adquieren los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible de
los educandos. En este caso, busca que todos los alumnos de nivel básico que abarca primaria y secundaria estén alfabetizados para que tengan un desarrollo adecuado en cada contexto y se enseñen a usar los recursos naturales de manera eficiente, racional y de una manera sostenible para que generaciones futuras no sufran. Propone varios planes de acción, entre el que destacan proponer becas para la población más vulnerable, maestros calificados. Para ello, la SEP ofrece cursos, los CT, consejos técnicos escolares, donde los maestros hablamos de los problemas que se encuentran en el aula, así como nos vamos profesionalizando y vamos conociendo aspectos teóricos de las nuevas teorías que van surgiendo. Del mismo modo, muchos maestros de manera personal y por iniciativa deciden estudiar cursos que les ayudan a fortalecer sus áreas de oportunidad en cuanto a la docencia. Otro punto que pone es la estrategia de alfabetización. Lo que busca es que todos los alumnos de nivel primaria y secundaria estén alfabetizados, que no presenten rezago tanto en lectura como escritura, que a esta edad los alumnos deben de saber comunicarse de manera oral y escrita, aplicándolo en su contexto. Para ello se abordan las prácticas sociales del lenguaje, donde el alumno pone en práctica todos los contenidos que se le van enseñando y se busca que con cada práctica social del lenguaje se logren los aprendizajes esperados. Dentro del marco nacional hablamos de el artículo 3 y la Ley General de Educación, que menciona pues que toda persona debe de recibir educación, que la primaria, la secundaria, la media superior, incluyendo el preescolar, forman la educación básica y que la escuela tiene que desarrollar todas las facultades que necesita el ser humano para que se desenvuelva satisfactoriamente en cualquier ámbito en que se encuentre. Entonces, como podemos ver, tenemos muchos documentos que nos permiten fundamentar el trabajo que se realiza en el aula. También el modelo educativo 2017 de aprendizajes clave es fundamental, ya que plantea o pone al centro al estudiante, donde él es el que el docente debe de crear todas las estrategias y diseñar para que el alumno se desenvuelva satisfactoriamente en cualquier medio. Poner al centro al estudiante forma parte de los principios pedagógicos, que son 14, los cuales son esenciales para que el alumno se desenvuelva satisfactoriamente. Estos puntos lo tocaré un poquito más adelante. El siguiente apartado hablamos de las teorías del aprendizaje, las cuales está el constructivismo como primordial, y dentro de esta se encuentra la psicogenética de Jean Piaget, el aprendizaje significativo de David Ausubel y la psicosocial de Vygotsky. También encontramos las ciencias de la pedagogía y la didáctica, la alfabetización, la enseñanza de la lengua y la gamificación. Dentro de la teoría de Jean Piaget tenemos que en este nuevo modelo educativo recobra importancia en el sentido de que está organizado en 4 etapas y que al niño se le ubica en cada nivel educativo de acuerdo a los estadios que propone este autor. También a su teoría se le conoce como evolutiva debido a que se trata de un proceso paulatino y progresivo que avanza conforme el niño madura física y psicológicamente. La primera etapa es la sensorio-motriz, que abarca de los 0 a los 3 años de edad. Comprende la educación inicial y primer grado de preescolar. Aprenden nuevas habilidades, destrezas lingüísticas, motricidad finas de manos y dedos. La etapa 2 es la etapa preoperacional. Va de los 4 a los 7 años. Abarca de segundo grado de preescolar a segundo de primaria, donde el alumno muestra periodos más largos de concentración, tienen mucha energía física y se apropian del lenguaje escrito. La tercera etapa habla de las operaciones concretas, que comprende de los 8 a los 11 años de edad. Los alumnos se encuentran cursando de tercero a sexto grado de primaria. Comienza su percepción del futuro, tienen la necesidad de ser más queridos y a ser aceptados entre pares, desarrollan habilidades de colaboración y cognitivas. La etapa 4 habla de las operaciones formales, que abarcan los 3 grados de secundaria, donde fortalecen y afianzan su identidad, desarrollan su capacidad argumentativa y prefieren hablar con otros adultos que con sus propios padres o familiares.
En cuanto a la teoría de aprendizaje significativo de David Ausubel, tenemos que el aprendizaje significativo está presente cuando la información nueva que recibimos se relaciona con un concepto clave que ya existe en la estructura cognitiva del sujeto cognoscente. Con esto, partimos de que el alumno tiene conocimientos previos. Al recibir una información, hablamos de un proceso que se llama asimilación. Luego viene un equilibrio y acomodación. Durante la asimilación, el alumno va adquiriendo el nuevo concepto y lo va asociando con el que ya tiene. Aquí surge un desequilibrio para que una vez que ese concepto ya es adquirido con el nuevo concepto, viene un equilibrio y se da la acomodación, es decir, cuando el alumno ya aprendió de manera significativa. Ese conocimiento nuevo que adquirió le sirve para la vida y lo asoció con algo de su contexto. Dentro de la teoría psicosocial de Vygotsky, como su nombre lo dice, pues dice que el ser humano es social por naturaleza, desde que nace es social, por lo tanto debe de trabajar y aprende en grupo, no de manera aislada como de repente se propone o se manifiesta en la teoría de Piaget. Aquí no, aquí el alumno va a aprender en grupo. Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio. Cada persona adquiere la clara conciencia de quién es y aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un pensamiento cada vez más complejo en la sociedad en la que parte. Ideas de Ortiz Granja. Y el constructivismo es una teoría que se utiliza en la enseñanza. Y pues su nombre lo dice. El niño tiene que aprender a construir su propio aprendizaje. ¿Cómo? Pues partiendo de los conocimientos previos, cuestionándolo, enseñándole a problematizar, no a darle respuestas. Al niño se le plantea situaciones donde él tiene que ser el centro del aprendizaje, él tiene que resolver, él tiene que encontrar sus propios métodos hasta encontrar la respuesta al problema planteado, tanto sea de lectura, sea de escritura, puede ser crear un cuento a partir de imágenes, crear una historieta. El niño se tiene que problematizar y encontrar la solución. Entonces, al final de su proceso, el alumno va a construir su propio aprendizaje, por lo que va a ser más significativo para él. Dentro de las ciencias que destacan está la pedagogía y la didáctica, que son ciencias que van de la mano, que no las podemos ver de manera aislada. Por su parte, la pedagogía es la ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. Según Cosio Moreno, la pedagogía es una disciplina que estudia y propone estrategias para lograr la transición de las personas del estado natural al estado humano. Rafael, 1994. Entonces, como vemos, la pedagogía es la ciencia que estudia cómo enseñarle a los pequeños. La didáctica, pues como en pocas palabras, es el arte de enseñar. La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico con los desarrollos en las técnicas y métodos de enseñanza. Entonces, aquí el niño, pues el maestro le tiene que enseñar, tiene que generar situaciones de aprendizaje. Un maestro puede saber mucho, pero si no tiene la didáctica de cómo llegar al pequeño, de nada sirve. Entonces, por ello, en pocas palabras, digo que la didáctica es el arte de enseñar, porque vamos a saber cómo llegar a esos pequeños con los que estamos trabajando, sea de cualquier grado. En este caso, de segundo grado, pues tengo que hacer que el conocimiento llegue a ellos. Otro aspecto que forma parte del sustento de mi trabajo o de mi proyecto es la alfabetización. Díaz Argüero, en el libro de Español, Lengua Materna Español de segundo grado, libro para el maestro, menciona que el principio alfabético de la escritura consiste en dar el sonido adecuado a cada letra e identificarla como una unidad con sentido, y significa que el alumno esté escribiendo de la manera convencional. Este principio nos quiere decir que al concluir el segundo grado el alumno tiene que tener esa alfabetización inicial. Debe de tanto escribir de la manera convencional como leer sin omitir palabras, sin poner palabras de más y dando una entonación y volumen adecuado. ¿Qué es escribir? Escribir es trazar letras u otros signos para representar las palabras y las ideas. Es comunicar ideas utilizando la grafía
convencional de la lectura, y no solo es contrastarla, tras escribir implica ir más allá, desarrollar el pensamiento para poder desarrollar cualquier situación que se nos pida, si sea una carta, un cuento, una leyenda. El alumno debe tener esa capacidad de poder escribir. En cuanto a lectura, bueno, leer del latín legere es el proceso de percibir y comprender la escritura, ya sea mediante la vista, la escucha, audiolibros o el tacto. Entonces, pero leer es una acción activa. No se queden solo leer las letras y ya, o las grafías. Y es ir más allá. Por ello decimos que es una acción activa donde el alumno o el lector tiene que estar al tanto, tiene que estar atento, debe de ser reflexivo, analítico para comprender y interpretar lo que está leyendo. Tiene que volverse un lector profesional, donde él aprenda a interpretar lo que le está diciendo el texto y hacerlo suyo. Y aparte de ello tiene que proponer y crear sus propios trabajos. De ahí pasamos a los principios generales de la enseñanza, que se manejan 5 y que son muy importantes, y los maneja igual Díaz Argüero en el libro para el maestro de segundo grado, Lengua Materna Español. Y el primer principio es la intervención docente. La intervención docente, como su nombre lo dice, el docente tiene que intervenir a tiempo, tiene que diseñar estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje para que el alumno desarrolle sus habilidades de manera eficiente y le permitan desenvolverse con calidad en cualquier ámbito. El docente es el que debe de diseñar ambientes de aprendizaje, debe de diseñar sus estrategias, el material adecuado para cada uno de los alumnos. Asimismo, el segundo principio es problematizar al niño. Hoy en día no nos podemos quedar con la enseñanza tradicional de decir al niño, copia esto, haz esto. No, tenemos que dejar al niño que él resuelva sus propias situaciones, que él piense, que él analice, que él diga, a ver, aquí está este problema, aquí está esta lectura, aquí está este texto, esta indicación, tengo que ver qué es lo que tengo que hacer, tiene que analizar y tiene que reflexionar. Aquí partimos con el tercer principio, que es conocimientos previos, pues como ya se mencionó en las teorías que sustentan este proyecto, los conocimientos previos son primordiales para partir o para conocer qué tanto sabe el niño y a dónde voy a llegar, qué quiero lograr. Ya tienen conocimiento previo sobre este tema. Bueno, ahora cómo voy a fortalecer y cómo voy a desarrollar esas habilidades de lectura y escritura en este caso. El cuarto principio es aprendizaje significativo, como lo menciona su teoría de David Ausubel. Pues bueno, todo aprendizaje que llega al niño debe ser significativo para él, debe asociarlo con algo que lo haga recordar siempre y que lo haga poner a la práctica. Tiene que asimilarlo para hacerlo suyo para que le pueda servir. Y por último hablamos de construir su propio aprendizaje, pues como vemos aquí está la teoría del constructivismo, porque el alumno ya no se va a quedar con decir, a ver, copia la lectura, escribe 10 palabras, no. El alumno tiene que construir su propio aprendizaje en base a las estrategias que diseñe el docente, tanto de enseñanza como de aprendizaje. Tenemos igual la enseñanza de la lengua, que se basa en 3 direcciones complementarias. La primera es la producción contextualizada del lenguaje, que implica la interacción oral y la escritura de los textos guiados, siempre por finalidades destinatarios y tipos de textos específicos. Para ello, el programa de estudios de segundo grado propone las prácticas sociales del lenguaje, que van más allá de quedar en la producción de un texto sin un fin. Lo que busca es poner en juego el enfoque para desarrollar habilidades en el alumno que le permiten acercarse tanto al lenguaje oral como escrito. Okay. El otro es aprendizajes en diferentes modalidades. Para ello se tienen que generar actividades como leer, estudiar, interpretar textos, escribir, cualquier actividad que haga que el niño ponga en práctica sus habilidades. La tercera dirección hablamos de la reflexión sobre la producción lingüística. Y bueno, aquí como su nombre lo dice, el alumno tiene que ir reflexionando sobre su propio quehacer, sobre lo que él va haciendo, y tiene que ir siendo significativo para él. Otro apartado importante son los principios pedagógicos, que se encuentran en el libro de aprendizajes clave y en el plan y programas de segundo grado y en cualquiera de educación básica. Habla de 14 principios pedagógicos. El primero
es poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Él es lo primordial en nuestra planeación, en cualquier actividad que desarrollemos, siempre tenemos que estar pensando en el estudiante tanto de manera individual como grupal, porque en un grupo tenemos mucha heterogeneidad, todos los grupos son bien diferentes, tenemos 10 niños que van avanzados, 10 niños que son intermedio y 10 niños que les cuesta mucho trabajo, entonces tenemos que pensar en todo ese tipo de niños. Número 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. Bueno, pues como ya se mencionó en las teorías anteriores, aquí siempre tenemos que partir de lo que sabe el niño, a través del cuestionamiento, preguntar qué sabe del tema que se va a ver, qué sabe de esta palabra, qué sabe del otro. Número 3. Ofrecer acompañamiento del aprendizaje. Cuando así se requiere y vemos que el niño se va quedando, siempre tenemos que estar pendiente y fortalecer sus habilidades en lugar de aislarlo. Tenemos que tener una actitud para eliminar todas las barreras que haya de aprendizaje. Tenemos que hacer lo posible para que el alumno adquiera sus habilidades. Número 4. Conocer los intereses de los estudiantes. Es importante conocer qué le gusta al niño, qué quiere aprender, qué le interesa, para que sea el aprendizaje significativo para él. Estimular la motivación intrínseca del alumno, pues a través del diseño de estrategias que tengamos y en este caso utilizando las TIC, tenemos que estar al 100, tenemos que motivar. Muchas veces nos llegan niños con muchos problemas, entonces nuestro trabajo es motivarlos, hacer que encuentren gusto. Y si lo encuentran con juegos y dinámicas, con mayor razón lo van a hacer a través de la tecnología, de los videojuegos o de los juegos interactivos que se desean plasmar con este proyecto. Se debe de reconocer la naturaleza social del conocimiento, es decir, que el alumno aprende en sociedad. El alumno no va a aprender de manera aislada, el alumno va a aprender en grupo, con sus compañeros, con su maestro. Propiciar el aprendizaje situado. Bueno, pues tenemos que hacer que el alumno contextualice su aprendizaje, que sea significativo para él. Tenemos que hablarle de lo que hay en su contexto. No le puedo hablar de algo que él no conoce. Tenemos que entender igual la evaluación como un proceso formativo y no solamente como para asignar una calificación, sino para detectar las debilidades o áreas de oportunidad de los alumnos y poder fortalecerlas. Si ya apliqué una evaluación, si ya apliqué cualquier ejercicio que sirva para darme cuenta cómo ve el alumno, bueno, si ya noté que tiene una área de oportunidad en lectura y escritura, pues ahora tengo que ver qué estrategias voy a diseñar para lograr que el alumno fortalezca estas áreas de aprendizaje. Otro principio muy importante es modelar el aprendizaje, ya que como docentes somos el modelo a seguir de los alumnos. Si yo quiero que mi alumno lea, tiene que verme leer. Si yo quiero que escriba, tiene que verme escribir. Entonces es importante servir como modelo. Valorar el aprendizaje informal, que no solo se aprende en la escuela, se aprende en el parque, se aprende en el juego, se aprende en la cooperativa, se aprende cuando van a la tienda, se aprende cuando está en la familia. Todo las situaciones son aprendizaje. Promover la interdisciplina, favorecer la cultura del aprendizaje. Debemos de apreciar la diversidad y usar la disciplina como un apoyo de aprendizaje. Entonces, como vemos, estos principios pedagógicos son importantes en todo el proceso de alfabetización de los niños. Así como podemos ver, igual aquí están inmersas las teorías que sustentan el trabajo al realizar este proyecto. La gamificación. Bueno, la gamificación es importante en este proyecto porque es la línea de acción que voy a utilizar. Con ella, yo voy a lograr que mis alumnos aprendan, que mis alumnos, a través de los videojuegos, de juegos interactivos, logren su aprendizaje en lectura y escritura. Entonces, es una herramienta fascinante. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. ¿Qué procede, Lalo? Ya me pasé del tiempo, pero ya no tengo tiempo, ya sí se va.